Saludamos a nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan por otros medios. Deseamos bendecirles desde acá, desde Tultitlán. Queremos bendecirles con una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Hemos estado últimamente en el capítulo 5 de 2 de Corintios y hoy vamos a estar considerando todo ese capítulo. Tiene 21 versículos. Y el tema que queremos ponerle de la reconciliación a la glorificación, ¿no? Entonces necesitamos entender ese proceso, por eso le pusimos una luz para entender nuestro proceso de reconciliación, glorificación, a la glorificación, ¿de acuerdo? Una luz para entender nuestro proceso de reconciliación hasta la glorificación. Vamos a considerar un versículo antes de entrar. Vamos a leer 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, repita por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Oremos. Padre Santo, Padre de misericordias, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te pedimos en esta hora, Padre Celestial, que abras nuestro entendimiento, que podamos, Señor, recibirte, Señor, como esa palabra de vida. Por favor, háblanos en esta hora. Sé con nosotros, por favor. Señor, aquí estamos porque anhelamos y deseamos, Señor, escucharte. Anhelamos y deseamos, Señor, ser nutridos con tu palabra. Y que, Señor, en esta luz que tú nos das en este día, podamos entender lo que es nuestra reconciliación hasta la glorificación, que es un proceso, Padre. Señor, gracias porque nos has provisto de una salvación tan grande. Por favor, ayúdanos en esta hora, mi Dios, que podamos atesorar tu palabra, tu hablar. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Tenemos que saber que, de acuerdo a Efesios 2, perdón, de 2 Corintios 5, 16, 17 que leímos, tenemos que saber que Dios nos ha hecho a nosotros una nueva creación. Porque dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Pero ya se acuerdan que dijimos que esto no es cuando nosotros vinimos a Cristo, sino que esto fue desde antes de la fundación del mundo. Y eso lo dice Efesios 2:10. En este versículo que también hemos estado considerando, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay 3 palabras en hebreo que se usa para cada una de estas palabras o estas de lo que Dios, cómo nos creó, cómo nos formó y cómo nos hizo. Y en Génesis 1:26 podemos encontrar la palabra hizo o hagamos al hombre, y la creación está en el 1:27, y en el 2:7 de Génesis está que Dios nos formó, ¿no? Entonces, y esas son las palabras que están ahí en Isaías 43:7, me parece, donde dice que 43:7, ¿verdad? Dice que para gloria mía, los llamados de mi nombre, dice, para gloria mía, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Si ustedes comparan estas palabras con Génesis 1:26, el 1:27, el 2:7, y ahí están esas palabras. Y ahí nos explica claramente qué parte de nuestro ser fue creado, qué parte de nuestro ser fue formado
y qué parte de nuestro ser fue hecho. ¿Me explico? No son las mismas cosas. De acuerdo a Efesios 2:10, ahí encontramos otra vez las dos palabras, hechura y creado. Creados en Cristo Jesús. Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús y eso no muchos hermanos lo entienden. Porque muchos creen que alcanzan a ver que fuimos creados en Adán nada más. Porque Adán es el hombre creado. Pero noten que a nosotros los cristianos, ahora Dios nos está revelando algo más profundo. Y dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. No es lo mismo hecho que creado. Se dan cuenta que las cosas que nos venden, tiene un letrero, dice hecho en, no dice creado, hecho en, porque creado es de la nada. Es que algo viene a la existencia de la nada. Y hecho es que toman las materias primas para hacerlo y aún le dan formación. Le dan formación. Y hay unos moldes donde hacen las cosas y viene a tener una forma. ¿Me explico? Entonces podemos nosotros decir que nosotros ya estábamos en Cristo aún antes de nacer en esta tierra. Tal vez algunos de nosotros pensemos que venimos a Cristo cuando levantamos la mano para recibir y creer en Él. Porque cuando alguien nos dice, ¿quiere recibir a Cristo? ¿Quiere recibir a Cristo? Y uno levanta la mano y dice, uno piensa que desde ese momento, y de hecho uno lleva la cuenta. Cada uno de ustedes saben en qué momento creyeron y se bautizaron. Yo me acuerdo, fue en el año de 99, cuando el Señor me alcanzó a mí. Y yo me acuerdo ese día, me acuerdo exactamente. Y yo creía que ese es el conteo de que ahorita ya tengo más de 30 años de cristiano. Pero en realidad, de acuerdo al Señor, ya estaba yo en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Porque Efesios 2:10 estaba bajo el contexto de que fuimos escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermanos, tenemos que notar la diferencia. Nosotros, lo que pasó fue que nosotros levantamos la mano porque ya éramos de Él, porque Él nos escogió y nos predestinó. Y es por eso que a veces nosotros decimos, ¿por qué le hablo a fulano? ¿Por qué mis familiares no quieren venir? No sabemos si ellos fueron escogidos y predestinados. Lo que sabemos nosotros sí es que nosotros sí fuimos escogidos y predestinados porque dijimos, yo quiero servir a ese Dios. Yo quiero servirlo y por eso estamos aquí, ¿verdad? Por eso ninguno puede venir al Señor si no le fuere dado desde allá. Por eso dice que, Hechos también dice que cuando fueron salvos los hermanos ahí, por medio de la predicación de los apóstoles, dice que fueron salvos los que estaban ordenados para la salvación. O sea, no cualquiera puede venir. Y eso es algo que a muchos se les hace un misterio y a muchos se les hace incomprensible, porque cómo Dios a unos escoge y a otros desecha, ¿no? Y eso no lo entiende uno, y luego Pablo es experto y él dice que en el Antiguo Testamento ahí está una figura de eso. Dice que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ni aún habían nacido, ni habían hecho cosas malas y Dios ya decidió. Imagínense, o sea, cómo está, pues. Por eso es que nosotros decidimos, yo quiero servir al Señor, no porque inició a nosotros, sino porque Él ya nos puso en Cristo desde de antemano, dice. Entonces estamos hablando de allá. Nosotros le hemos puesto un nombre para poder comprenderlo, de la eternidad pasada, porque Dios vive de eternidad a eternidad. Hay una eternidad pasada donde Él nos escogió y nos predestinó, y hay una eternidad futura donde es la nueva Jerusalén, donde vamos a estar con Él. Y en medio de esas dos eternidades, podemos decir así, está el tiempo. Y aquí estamos nosotros. Pero nosotros ya fuimos, ya estábamos, solamente que aquí se manifiesta. Pero acuérdense que teníamos que participar de carne y sangre. Y aquí se manifiesta, por eso es que
algunos de nosotros nos habla y nos habla y no queremos venir, pero llega un tiempo porque todo tiene su momento. Amén. Todo tiene su momento, ¿verdad? Yo siempre uso el ejemplo de mi hermana Teresita. Ella desde cuando ella vino al Señor y estuvo orando, 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 rogando, rogando. Y hasta que vino uno, vino otro y así. Así pasó con cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces es porque ya estábamos allá. Nosotros, hermanos, ya estábamos allá antes de nacer en Adán, antes de que nosotros viniéramos a la tierra. Eso significa que aún somos eternos. Hay una parte de nosotros que es eterno y es nuestro espíritu. Porque cuando alguien muere dice que el espíritu vuelve a Dios. ¿Se dan cuenta? Y la carne, esta carne al polvo de la tierra, pero hay una parte que tiene que ser juzgada, que es nuestra alma. Por eso es lo que estamos bregando ahorita, nuestra alma. Amén. Y esa es la razón por la cual Dios nos toma en cuenta. Si nosotros no fuéramos gente escogida, gente que está en Cristo desde antes de la fundación del mundo, Dios no nos tomaría en cuenta. Pero Él nos toma en cuenta para que seamos su justicia. Nosotros fuimos escogidos y predestinados para esto que estamos haciendo en la vida de la iglesia. No crean ustedes que nosotros venimos y pobrecito de nosotros, porque dicen que tú eres tonto, te engañaron. No, nosotros sabemos lo que estamos haciendo. El Señor le dijo a la mujer samaritana, nosotros hablamos lo que sabemos, ustedes no saben lo que hacen. Amén. ¿Se acuerdan que aún les he dicho en los mensajes anteriores, a qué va usted a la reunión de la iglesia? Al mucho más. Porque Él me salvó, Él me reconcilió, Él me regeneró, pero sigo yendo a la reunión de la iglesia porque Dios tiene que meterme en ese proceso hasta llegar a la glorificación. Amén. Hermanos, la vida cristiana es algo celestial, es algo espiritual. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es lo que fue allá. Se está manifestando lo que fue. Por esto es una reunión celestial. Esta es una reunión de ángeles. Porque dice que en la resurrección seremos como ángeles. Amén. Entonces todavía no se ha manifestado, dice Pablo, lo que hemos de ser, pero un día se va a manifestar. Por eso hermanos, no nos entienden a nosotros. Por eso dice la Biblia que tenemos que hospedar a las personas, porque muchos sin saber hospedaron ángeles. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Porque nosotros tenemos que ser gente que sabe hospedar. Amén. Y cuando hospedamos a un hermano, estamos hospedando a un ángel. Entonces yo quiero que vean ustedes, porque quiero elevarlos, que no pensemos que somos terrenales. Sí estamos en este mundo, pero dice que no somos de este mundo. Amén. Entonces, hermanos, la vida cristiana es algo celestial, es algo que no pertenece a esta esfera. Sí, porque el pobrecito los terrenales que hacen teniendo sus fiestas, quemando cohetes, haciendo bailes, haciendo muchas cosas. Pero nosotros no hacemos eso, porque esta es a lo que Dios nos ha llamado. Amén. Si nosotros no tenemos cuidado, podemos ser amoldados a este mundo, a este siglo. Y lo que va a hacer este siglo nos va a llevar por donde sea. Así era nuestra vida antigua. Antes de aceptar a Cristo, antes de responder al Evangelio, ¿cómo íbamos nosotros? Como mundanos, como hijos del diablo, pero no en definitiva, porque fuimos escogidos y predestinados. Amén. Leamos 2 Corintios 5:1. 2 Corintios 5:1 dice este versículo, porque sabemos, usted tiene que saber, nosotros tenemos que saber, porque sabemos que si nuestra morada terrestre se deshiciere, o sea, todos tenemos que saber que esta morada, este cuerpo, se va a deshacer. Recuerden, ¿por qué nos enfermamos nosotros? ¿Se acuerdan? ¿Por qué nos enfermamos? Hay varias situaciones, pero hay algo que estuvimos hablando, ¿no? Nos enfermamos porque estamos en un cuerpo caído. Estamos en un mundo caído donde hay muchas enfermedades.
¿Por qué creen ustedes que cuando sea la restauración de las cosas en la Nueva Jerusalén dice que ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, dice? Porque pasaron las cosas y son todas nuevas. Porque vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Está diciendo que Dios va a restaurar todo. Amén. Ahorita estamos en un mundo que va de mal en peor. No se va a mejorar. Recuerden lo que ha de venir. Lo que ha de venir. Nosotros podemos darnos cuenta que hace algunos años atrás la gente no se enfermaba mucho. No había muchas enfermedades. Es más, no había muchos médicos. No había muchos especialistas como hoy día. Ahorita, hermano, de todo, para toda enfermedad hay un especialista, ¿sí o no? En los tiempos, aún en los años 80 estoy hablando porque no estoy tan viejo. En los años 80, cuando yo era un niño, mi mamá nos llevaba a un doctor que se llamaba David. Y ese doctor nos recetaba algo para todo. Y funcionaba. ¿Sí? Y ahorita ya no puedes ir a tomar algo porque tiene que ser, por eso dice no te automediques. ¿Verdad? Entonces se dan cuenta cómo el mundo, estamos viviendo en un mundo que se está yendo de mal en peor. Ahorita estamos viviendo, por eso hermano, sabemos que nuestra morada terrestre está hablando de este cuerpo. ¿Por qué Dios nos pone? ¿Por qué Él no nos perdonó una obra de milagro, nos transforma, nos glorifica y nos lleva a los cielos? Porque es la idea de muchos, ¿no? Pero Él tiene un propósito. Él tiene un propósito. Él quiere que a través de todas las circunstancias nosotros digamos, gracias Señor. Gracias porque tú eres sabio, sabes lo que estás haciendo. Y hay un propósito, porque en la caída este cuerpo vino a ser el viejo hombre junto con el alma. Y esos son los que se oponen a Dios, por eso tienen que ser desgastados. Porque solo cuando nuestro hombre exterior es desgastado, entonces nuestro hombre interior se renueva. Yo he visto a mucha gente, y no he visto, también lo he vivido, porque de cierta manera somos orgullosos. Y ya cuando nos pega una enfermedad o estamos en una situación con problemas, esa persona se humilla. ¿Sí? Se humilla. Pero mientras tanto tiene todo, no quiere nada de otras personas, no ocupa. Pero ya cuando está en una situación difícil, ocupamos de las personas. Y eso es lo que hace Dios para que desgaste ese viejo hombre. O sea que al viejo hombre hay que matarlo. Hay que matarlo. Al viejo hombre hay que crucificarlo. Eso es lo que Dios está haciendo, desgastando y produce circunstancias. Por eso dijimos que todas las circunstancias de nuestro alrededor nos ayudan a matarnos, a matar el viejo hombre. Amén. De hecho, Dios ha producido circunstancias a nuestro alrededor para que nuestro viejo hombre sea desgastado. Muchos podemos decir, amén, sí es cierto. Porque nosotros somos gente programada. Nosotros somos gente con una predestinación. Tenemos una preordenación. O sea que nuestro destino está arreglado de antemano. No podemos escapar. Por eso dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Está haciendo una pregunta el escritor de Hebreos. ¿Cómo no se puede escapar? Ahorita vamos a llegar a un punto y les voy a explicar que como Dios ya nos predestinó, nos marcó, no podemos escaparnos de sus manos. Y es por eso, ¿por qué cree usted que estamos aquí? Porque somos gente que viene con un programa ya. No sé si a ustedes les ofende cuando digo eso. Así lo entiendo yo porque hay algo que Dios, un arreglo divino que Él hizo y se tiene que cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Ahorita que vi a mi hermano Jacinto me dio mucho gusto porque él decía, hermanos, oren, porque yo quiero estar los miércoles. ¿Se acuerda que pidió oración? Usted oró, ¿verdad que sí? Nosotros oramos. ¿Y por qué él piensa? ¿Por qué?
voy a tomar unas horas el miércoles y el viernes lo repongo. ¿Por qué? Es gente predestinada. Es una persona predestinada igual que nosotros. Porque nosotros decimos, prefiero dejar, tomar unas horas de mi trabajo y ya después lo repongo. O usted dice, prefiero, voy a dejar esto un momento y que quede ahí, voy a mi reunión. ¿Por qué? Porque somos gente predestinada. Porque si no seríamos gente afanada y ocupada en los placeres mundanos. Amén. Hermanos, en el tiempo nosotros tuvimos que venir a esta tierra. Porque también traemos la otra parte de Adán, el Adán terrenal. Pero también participamos de lo eterno, que es llevar la parte de Cristo. Y lo dice 1 Corintios 15:45. Ahí están los dos Adanes. 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, ¿qué? Alma viviente. Ese alma viviente vino a ser el viejo hombre por la caída. El postrer Adán, espíritu vivificante, espíritu que da vida. Por eso si nosotros vivimos en esa nueva creación, vivimos para lo cual fuimos escogidos y predestinados, lo que vamos a ministrar es vida y no muerte. El viejo Adán, ¿qué ministra? Muerte. En cambio nosotros si todo el tiempo estamos conscientes de que somos la nueva creación y estamos en Cristo, lo que vamos a ministrar e impartir a otros es la vida. Amén. Entonces, hermano, y porque las circunstancias ya no nos afectan. Pero si no, vamos a estar preocupados de quién va a ganar las elecciones, si Xóchitl o Claudia, y ahí vamos a estar como los mundanos. ¿Sí o no? Ellos ahí están preocupados de quién va a ganar, y si regresan los de antes o que siguen los que no hacen nada. Fíjense cómo está. Yo ni me preocupo de eso. No me preocupa. Cuando llegan a la casa a hacer las encuestas, yo les digo, yo estoy orando por ustedes, por si algo pueden hacer, porque yo sé que no pueden hacer nada. No pueden hacer mucho. Porque estamos en un sistema caído y no pueden. El único que, por eso toda la creación gime, que nos manifestemos nosotros los que traemos la gloria de Dios, los que somos la justicia de Dios. Amén. Entonces nosotros fuimos creados en Cristo y fuimos formados en Adán. Formados y aún hechos en Adán. Ya hemos hablado que como seres tripartitos, la creación tiene que ver con nuestro espíritu, la hechura tiene que ver la mezcla del espíritu con el alma, tiene que ver con nuestro corazón ahí, y la formación tiene que ver con el cuerpo. Ya les di los versículos, Génesis 1:26, 1:27 y Génesis 2:7. Ahí están las palabras y no estamos inventando nada. Amén. Ok, regresemos a 2 Corintios 5:1, porque ahí estamos. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿ya entendió usted cuál es la morada terrestre? No es su casa, no es su casa, no es el edificio físico, no está hablando de eso. Está hablando de ¿qué? De nuestro cuerpo físico. Amén. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esta es una tienda que nosotros usamos, se deshiciere, recuerden que se tiene que deshacer. Los que ya tenemos 40, 50, 60, 70, 80 años, volteemos a ver las fotos de nosotros cuando teníamos 15, 20. Mi papá, cuando él vivía, a mi hermano le gustaba jalarle el cuero, ¿no? Le jalaba todo eso, como ya él tenía más de 60 y ya empezaba, ¿no? Y mi papá dice, pero antes no era así, no estaba así. Y sí es cierto, no estaba así, ¿verdad? Pero ahorita, ¿cómo estamos? Se deshace. ¿Por qué creen ustedes que yo no me río mucho? Para que no se me hagan arrugas aquí, acá. Por eso decimos, para que no se hagan las arrugas. Yo comprendo a los que no se ríen mucho, no quieren que se les hagan arrugas. ¿Verdad que conforme pasan los años, se nos están haciendo las arrugas? El cabello se está cayendo, se está cambiando de color. ¿Sí o no?
Y ya no puedo. Desde los 41. Quiero decirle, bueno, a mí desde los 41. Antes, los que tenían 40 años no se quejaban. Pero un ejemplo vivo, yo ya me quejo. Sí, o sea, se va desgastando, se está deshaciendo. Amén. Dice, tenemos de Dios un edificio. Y como Dios habla a metáfora, la gente piensa que ya Dios tiene una casita, una mansión donde vamos a ir. Una casa no hecha de manos, pero está hablando del tabernáculo, pues. Eterna en los cielos. ¿Por qué? Porque ya estábamos en Él. Amén. A veces nosotros estamos muy preocupados solo de la morada terrestre y no le ponemos mucha atención a la morada que tenemos, que es celestial. A veces yo me pongo a pensar y a veces me quiere entrar ese afán, esa preocupación. Oye, de veras yo no tengo casa aquí. Todos los hermanos por lo menos tienen una casita, yo no tengo. Y ahí, y si comprara uno, y me gustaría comprar un terreno ahí y construir una casa, y me gustaría tener dinero para... Y ahí estoy, ¿no? Y uno se preocupa tanto, y no solamente por estos edificios, sino que aún por nuestro cuerpo. Hay gente que se preocupa mucho. Me acuerdo de alguien que dijo, a esa persona le dijeron, tus orejas, tienes unas orejas grandes y no podía dormir. Sí, ¿qué va a hacer si así Dios te lo hizo? Bueno, si quiere hacer una cirugía estética a lo mejor, pero así te lo hizo Dios. Amén. Hermanos, lo que realmente tenemos que poner atención es a nuestra morada celestial. Es de nuestra glorificación. Porque esto es producto de un proceso. Amén. Debemos saber que tenemos dos cuerpos entonces. Dios nos ha dado un cuerpo físico para vivir en esta tierra, pero también dice que Él ha provisto otro cuerpo. Dice que es una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y ese cuerpo nos sirve para vivir en la esfera celestial. Y lo tenemos el ejemplo del Señor Jesús. Él es el único que fue glorificado hasta ahorita. Todos están esperando a ser glorificados. Aún Lázaro, cuando fue resucitado, él no vino a traer un cuerpo glorificado porque después él murió. ¿Sí? El único que podía, el que trajo, sí, le dieron un cuerpo glorificado es al Señor Jesús. ¿Se acuerdan que estaba él con sus discípulos ahí? Y de esa manera fue alzado a los cielos. Ese es el cuerpo celestial que se necesita. Ahora, versículo 2, miren lo que dice. Miren lo que dice el versículo 2, de ahí de 2 Corintios 5. Y por esto también gemimos. ¿Qué es gemir? Es llorar. Es aún hacer sonidos. Porque yo le quiero preguntar a usted, hermano, ¿usted ha gemido por esto? ¿Por su cuerpo? ¿Alguno de ustedes han llorado por la condición de su cuerpo físico? No de que nos estamos deshaciendo, desgastando, no, sino que por lo que es, lo que contiene este cuerpo, por este cuerpo contiene cosas que no nos permiten avanzar en nuestra salvación. O usted es uno de los que está enamorado de su cuerpo, ¿verdad? Porque a pesar de que, fíjense que un jovencito, un niño, y aún nosotros, nuestro cuerpo tiene pecado, es un cuerpo de muerte. Y debemos de gemir, tenemos que llorar. Pero ¿saben qué? Muchos amamos mucho nuestro cuerpo. Fíjense que, hablando físicamente, hay hombres y mujeres que tienen cuerpos esbeltos, aún cuerpos, como dijo don Ramón, una cosa bien hecha. ¿Se acuerdan que decía eso? ¿Sí o no? Y hay gente que tiene su cuerpo así. Y lo cuidan, ellos se ven en el espejo, más bien nos vemos en el espejo, ¿verdad? Y decimos, y cuidan mucho su cuerpo.
Pero ese cuerpo sirve solamente para vivir en esta tierra. ¿Y sabe qué pasa después? Se muere uno y es un banquete para los gusanos y se vuelve polvo. Amén. Por eso está bien. No estoy diciendo que hay que descuidar, no, pero no afanarnos como hay gente que se afana. Por eso están los lugares ahora llenas de gente que hace ejercicio, ¿sí o no? Preocupados, afanados. No estoy diciendo que usted no haga ejercicio, que no hagamos, hay que hacer, pero no tanto de afanarnos. El ejercicio que sí es necesario es el ejercicio para la piedad. Porque dice, el ejercicio corporal para poco aprovecha, no para nada, para poco, es mientras vivimos aquí. Pero el ejercicio para la piedad, para todo aprovecha, pues tiene promesa para este siglo presente y para el venidero. ¿Me explico? Entonces tenemos que no preocupar, sino más ocupados en lo que es nuestra morada celestial. Amén, nuestra morada celestial. Porque es un resultado, va a ser como una recompensa de todo el proceso que vivimos nosotros. Recuerden que el cuerpo físico solo es la semilla para que nazca el mejor cuerpo. Por eso cuando nos entierran, de ahí, si nosotros vivimos una clase de vida que a continuación vamos a ver, cuando venga el Señor Jesucristo, vamos a ser transfigurados, vamos a ser glorificados. Y por eso dice Pablo, y por eso gemimos. Hermano, cada uno de nosotros conocemos nuestra condición, en qué parte estamos luchando. Y ahí es cuando tenemos que gemir, tenemos que llorar. Yo sí he llorado. Y yo le he dicho al Señor, miserable de mí, así como Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque este cuerpo siempre nos lleva a pecar. Por eso tenemos que gemir. Y tenemos que gemir ¿para qué? Para que seamos revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Se dan cuenta que el cuerpo viene a ser como un vestido? Un vestido, dice, seamos revestidos porque para Dios estamos desnudos entonces. Es más, cuando nosotros pecamos, estamos desnudos. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? ¿Cuándo se dieron ellos cuenta que estaban desnudos? Cuando pecaron. Amén. Porque antes de pecar ellos tenían una gloria, un vestido, y no estaban desnudos, pero una vez que ellos pecan, pierden ese vestido. Por eso Dios nos ha llamado para que en ese tiempo recobremos ese vestido, y cuando el Señor venga, vamos a ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Debemos anhelar ese cuerpo glorificado, porque esa es la meta de ser reconciliados, de nuestra reconciliación. Versículo 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Fíjense lo que está declarando este versículo. Quiere decir que por muy lindo, por muy hermoso y esbeltos que sea nuestro cuerpo terrenal, pero para Dios estamos desnudos a causa del pecado que entró. Entonces hay un único y verdadero vestido, es el cuerpo celestial, es el edificio, es la casa no hecha de manos, eterna en los cielos, que dice el apóstol San Pablo. Entonces estamos leyendo todo el capítulo para explicar bien lo que es nuestro cuerpo transfigurado, porque esa es la meta de ser la nueva creación. Hay una meta de ser nueva creación. Cuando leemos 2 Corintios 5:17 decimos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A veces nos gusta repetir hecho, hermano, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero no sabemos que ese versículo tiene una meta, que nosotros obtengamos un cuerpo que transfigurado. Amén. Versículo 4. Porque asimismo, otra vez dice, porque asimismo los que estamos en este cuerpo, en este tabernáculo, ¿qué hacemos? Gemimos con angustia, estamos cansados y tristes de nuestra condición. Hermanos, ¿qué no nosotros a veces decimos, no voy a hacer eso? Y de repente caemos.
Es cuando tenemos que gemir con angustia y decirle, Señor, si tú no trabajas en mí, voy a seguirte fallando, Señor. Porque cada uno de nosotros sabemos en qué situación, cuál es el área que estamos luchando. No todos estamos luchando en la misma área. Cada uno de nosotros estamos luchando, somos compañeros, ¿verdad? Entonces, dice que gemimos. ¿Qué significa que los que estamos en este cuerpo físico gemimos con angustia? Porque nuestro cuerpo, diga, nuestro cuerpo, mi cuerpo, ¿sabe que está lleno de deseos engañosos? Está lleno de deseos engañosos. Amén. Eso es lo que nos debe de afligir. Es más, de hecho, aquí en el estómago, aquí en las entrañas están los deseos engañosos. Por eso, Pablo, fíjense lo que él dijo en Romanos 7, 18 al 24. Dice Romanos 7, 18 al 24. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, dice. Es lo que todos debemos de decir. Yo sé que en mí, esto es en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Se dan cuenta? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Dónde? En mi carne. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso tenemos que gemir. Tenemos aún todo el tiempo decir, miserable de mí. Y es cuando viene el Señor y Él es el que dice, déjate, coopera. Yo estoy trabajando en ti. Colosenses 3, 5 al 10. Y aquí está nuestra disposición, nuestra colaboración con Dios, hermano. Se levantan esas pasiones, esos deseos que tenemos que hacer, considerarnos muertos. Considerarnos muertos. Y de esa manera el Señor trabaja en nosotros. Dice Colosenses 3, 5 al 10. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué hay en nuestro cuerpo? ¿Cuál es lo terrenal que hay en nosotros? Fornicación. Sí, ahí está la fornicación. Impureza. Pasiones desordenadas. Ahí están los deseos. Malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Porque muchos de nosotros traemos un pasado terrible. Por eso Dios dice, hagan morir eso. Por eso, hermano, por eso Dios en su soberanía decide que nosotros participemos aún de carne y de sangre. Participemos de los pecados. Para que sepamos que esas cosas no nos llevan a ningún lado. Amén. Sino que eso desagrada a Dios. Versículo 8. Pero ahora, dice, dejad también vosotros todas estas cosas. Y agrega otras cosas. Ira. No es la de ira, no. Es ira. Enojo, dice. Malicia. Blasfemia. Palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Se dan cuenta que ese es el viejo hombre. Y dice 10, y revestido del nuevo. Amén. Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el pleno conocimiento, porque ya fuimos creados. La meta de nuestra creación es el cuerpo glorificado. Amén. Por eso tenemos que revestirnos, tenemos todo el tiempo estar conscientes de que Dios nos está ofreciendo un revestimiento. El revestir es de que digamos, Señor, vive a través de mí, vive tú en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es lo que debe haber en nosotros todo el tiempo, hermanos. ¿Me explico?
Porque de repente nos hallamos en una situación que tenemos que hacer, quedarnos ahí, levantarnos y venirnos a Él, porque Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hijitos míos, si alguno de ustedes hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, su Hijo. ¿Sí o no? Pero hermano, el diablo nos engaña a nosotros. Y que nos fallamos, no, yo creo que ya no la hago para esto. No, levántate, reconoce que eres miserable. Reconozcamos que somos miserables. ¿Y quién nos librará? Jesucristo. Más gracias doy a Jesucristo, a Dios por Jesucristo. Por esta condición, hermano, debemos de gemir y anhelar, debe haber un anhelo ardiente de ser revestidos para que esto mortal sea absorbido por la vida que Dios ha puesto, esa vida que Dios ha puesto en nosotros. Él ha puesto algo en nosotros y se puede, hermano. ¿Y dónde está el anhelo? Cuando vives la vida de la iglesia. Y no es para vanagloriar a nuestro hermano, pero Él lo anheló. Él dijo, ¿sí o no? Hermanos, por favor, oren por mí. Yo quiero estar en la reunión de los miércoles. Voy a hablar con mi jefe para que él me dé unas horas y pueda salir temprano, ¿sí o no? Hay un anhelo, un deseo, y se hacen las cosas. Pero si usted está ahí, ojalá salga algo para no ir a la reunión, va a salir. Y usted ya no viene, ¿sí o no? Amén. Entonces, hermano, debe haber un anhelo, un deseo. Hermano, es que el frío, es que, hermano, ahí te veo tempranito caminando ¿y ese frío qué? O sea, hermano, necesitamos nosotros, debe haber un anhelo, un deseo en nosotros. Amén. Entonces, tenemos que gemir, pues llorar, Señor, otra vez no fui a la reunión. Otra vez no oré, otra vez no agarré la palabra. Tenemos que gemir porque este cuerpo tiene otros deseos. No, este cuerpo, si le das rienda suelta, se ocupa en otras cosas. Esta mente se ocupa en otras cosas. Ay, hermano, cuando yo digo hermano, porque la mayor parte de los jóvenes son los que están ahora en la tecnología, ¿no? 2-3 horas en el celular, en la pantalla, y hay hermanos adultos que dicen, hermano, yo en eso no. Sí, pero ¿qué tal? ¿Te ocupas en otra cosa? O sea, todos estamos batallando, ¿sí o no? Tú no estás en el celular, pero puedes estar en otra cosa. Y eso no te lleva en ese proceso, no estás en ese proceso. Por eso tenemos que gemir, tenemos que llorar, tenemos que decir, Señor, por favor, ayúdanos. Versículo 5, ahora dice este versículo. Mas el que nos hizo para esto, mismo es Dios. O sea, Él hizo todo, Él decidió que tuviéramos ¿qué? Un cuerpo, un cuerpo terrenal, un cuerpo caído. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. ¿Para qué nos hizo así? Para desgastar nuestro viejo hombre. Fíjense que hay una historia en Génesis 32. Y aquí está la historia de Jacob que nos ayuda a entender cómo Dios trata con nosotros. Génesis 32, 24 al 29. Vamos rápidamente. Dice, así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré ni si no me bendices. Fíjense el anhelo que había en este hombre. No te dejaré. Es como nosotros decir, no fallaré a mi reunión de la iglesia porque ahí está la bendición. No fallaré. Amén. Y él dijo, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Jacob es el viejo hombre, es el estafador, el engañador, donde están todas las cosas terrenales. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Está hablando de una transformación, hermano.
porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí y no le declaró su nombre. Aquí dice que Jacob peleó con un varón y sabemos que es un ángel. Hay una alabanza, ¿no? Jacob luchó con el ángel por una bendición. Dámela, Señor. Así cantábamos antes. Para que Jacob peleara con un ángel, ese ángel tenía que tomar el cuerpo de un hombre. Al que Jacob le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Y dice que Jacob le preguntó su nombre, pero el ángel no le declaró su nombre. Hay una razón. Estamos usando esto porque el versículo 5 de 2 de Corintios dijo, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. O sea que nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y no estamos sufriendo o luchando a nuestras propias expensas para ser desgastados, sino que Dios produce todas las circunstancias alrededor de nosotros. Veamos algo importante en la historia de Jacob. Y es que cuando Dios trata con nosotros como hombre, eso es muy importante entenderlo, que lo captemos. Porque Dios siempre va a tratar con nosotros como hombre. Por eso les dije que Él no viene así y nos toca un toque y ya somos, no. Para que seamos desgastados y seamos transformados, el Señor va a tratar a nosotros como hombre. ¿Cómo es eso? Porque aquí, si usted nota, aquí Dios no declaró su nombre a Jacob, porque es Dios en el ángel. Dios en el ángel tomando el cuerpo de un hombre, porque dice que pelearon. Entonces, hermano, es un hecho que Dios va a pelear con nosotros para desgastarnos, pero lo hace como hombre. Dice que Jacob luchó con él hasta que se le acabaron las fuerzas. ¿Y qué hizo el ángel? Agarró el muslo, lo descoyuntó, dice. Y por eso dice que Jacob cojeaba de su cadera después de que lo desgastó. Así quiere Dios traernos a nosotros. Quiere decir que ya no dependamos de nosotros. Que ya digamos, ya no puedo, Señor. Solo tú puedes cambiarme. Solo tú puedes transformarme. ¿Cómo podemos aplicar esto a la manera en que Dios nos desgasta? Si usted le pregunta a Dios, Dios, tú eres el que me estás desgastando, ¿cuál es tu nombre? ¿Sabe qué va a hacer Él? Él lo oculta. Debemos entender que el hecho de que Dios pelee con nosotros como hombre y no nos declara su nombre, porque si supiéramos que es Dios, dijéramos, bueno, está bien, Señor, me dejo pues. Pero nosotros, Señor, ¿por qué pasa? ¿Por qué conmigo? Y Él dice, Él no declara, Él no dice, soy yo, Él no dice eso. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios puede ser el de tu esposa. El nombre de Dios puede ser el de tu esposo. El nombre de Dios ahí puede ser el de tus hijos. Puede ser el de tus padres. Puede ser el de tus familiares. Con el propósito de que nuestro hombre exterior se desgaste. Por eso, ahora podemos decir como Pablo, y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, porque entendemos que es Dios a través de nuestra pareja, de nuestros hijos, nuestros padres, de nuestros familiares, de todo lo que nos rodea a nuestro alrededor. Versículo 6, miren lo que dice. Así que no tenemos que quejarnos, porque miren, porque creo que en la mañana estaba viendo un video que encontré ahí de una mujer. Dice que es una madre, es una mamá que tuvo 12 hijos. Y ella se estaba quejando de que ninguno de los 12 hijos quieren cuidarla. Y ella estaba diciendo que se estaba quejando ahí, estaba llorando y ponían una musiquita de fondo ahí que hasta lo hacía llorar a uno ahí. Y yo estaba escuchando, ya es que tuve 12 hijos, ninguno de esos 12 hijos me quiere cuidar a mí. Y luego dice,
Y ahora hablaron todos ellos y lo que me quieren hacer es mandar a un asilo y también hicieron otra junta conmigo y quieren qué va a pasar con mi herencia y ahí están mis hijos, ¿no? Y ella estaba quejando. Por supuesto que no está bien que los hijos hagan eso, pero ella debe de saber, bueno, si ella es cristiana, debe de saber que esas cosas es Dios peleando con ella ahí. ¿Para qué? Para que sea desgastada. Amén. Es Dios a través de tus hijos, de tus padres, de tus familiares. Y no te andes quejando porque hay gente que se pone ahí, ¿no? Que no, hijos malagradecidos, que no, espérate. Espérate. Espérate porque Dios, hermano, está tratando ahí, está peleando contigo. Y hasta que no te agarre tu muslo y te descoyunte, dice ahí. Entonces ahí, hermano, hasta ese momento, hasta cuando nosotros digamos, sí, Señor, eres tú. Gracias por mi esposa, gracias por mi esposo, gracias por mis hijos, gracias por mis padres, porque sé que todo lo que ellos hacen es tú peleando conmigo para que yo sea transformado. Pero ¿qué hacemos? Nos quejamos de la mujer, se quejan del hombre, nos quejamos, todo el mundo se queja. ¿Sí? Pero no sabemos que es Dios peleando. Por eso Él no declara el nombre porque Él quiere que tú pongas nombre. Es Dios a través de mi viejito. Es Dios a través de mis hijos. Pero ¿qué pasa? Quejándose. Mis hijos no ven. Qué triste que los hijos no ven por sus padres. Qué triste que los padres abandonan. Y así está uno. Qué triste que mis hermanos ya no me hablan, me pelean. Y no son ellos, porque dice que la lucha no es contra carne y sangre. Aún podemos aplicar ese contexto ahí. Amén. Es Dios, hermano, porque Él tiene un propósito. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros entonces? Versículo 6. Pablo, miren lo que dice en el 2 Corintios 5, 6. Así que vivimos, ¿qué? Confiados siempre. Y sabiendo, dice, que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Por eso necesitamos esos tratos. Amén. Porque dice el versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. O sea que no vas a ver al Señor ahí en tu aflicción, cuando estás siendo oprimido, afligido. Y luego dices que es el diablo. El diablo no tiene nada que ver aquí. Es Dios. Es Dios. Es más, Dios usa al diablo para afligirlo. Y el diablo no es tu esposa ni tu marido. No, porque a veces es que el diablo, hermano. Hermano, ¿qué dijo Job cuando el diablo lo tocó? Dice, ¿recibiremos de Dios solamente el bien y el mal no? Bendito sea el nombre del Señor. Oh, es un grado de madurez eso, hermano. Como dice Pablo, confiamos. Versículo 8, otra vez dice, pero confiamos. Hermano, él entendió porque llegó a la madurez y él dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. ¿Qué estaba diciendo él? Él ya se quería morir, pero no suicidarse, nada de eso, no. Porque él comprendió que mientras estábamos aquí, los tratos van a estar. Pero Dios, esos tratos son soberanos. Señor, por favor, oro por mis hijos, cámbialos, trátalos. Oro por mis padres, trátalos, Señor, cámbialos. Son tratos, pues, soberanamente, porque Él quiere desgastar nuestro viejo hombre. Amén. Amén. Por eso confiamos. Hermanos, versículo 9, ahí está una clave. Porque dice, por tanto, procuramos también. O él entendió como el Señor dice, ¿sabes qué, Pablito? No te vas a venir todavía. Te necesito allá por causa de los hermanos, por causa de la iglesia. ¿Qué no acá nosotros a veces, Señor, muéveme a otro lado? Bien cansado de vivir con este pastor aquí en esta iglesia. Sí, hermano, no creas que yo soy
Fácil, soy monedita de oro. Así como tú comprenderás. ¿Sí o no? O sea, ustedes se quejan de mí, yo me quejo también de ustedes. Pero tenemos que saber, confiar, como dice aquí, serle agradables, ya sea ausentes o presentes, serle agradables. Porque si somos agradables ausentes, o sea, ausentes del Señor, está hablando de vivir todavía aquí. Si somos agradables, el resultado va a ser agradables presentes con Él, y entonces es en su venida y Él nos recompensa, transfigura nuestro cuerpo. Amén. Y ya no estamos desnudos. Pero si aquí nos rendimos y decimos, yo ya no puedo, me voy para mi rancho. Oramos aún por nuestros vecinos, ¿no? Señor, llévatelo, te lo mando, Señor. ¿Sí o no? Pero Dios es soberano todo, hermano. Hay un propósito, el desgaste. Hasta que caminemos así, nos va a desgastar Él. Amén. Porque así caminaba Jacob, ¿verdad? Porque es el muslo, dice que lo agarró aquí, y no sé cómo caminaría él. Y hermano, pero él fue bendecido, ¿sí o no? Amén. O sea que, es que ahorita me acordé de un amigo mío. Bueno, el Juanito, pues me acordé de él. Sí, la otra vez veníamos de Chimalpa. Y bien orgulloso el hombre. Aquí está mi hermana, perdón, hermana. Pero orgulloso el hombre porque le digo, hermano, lo ayudo. No, hermano, yo puedo. Se iba a caer, hermano, no podía doblar su rodilla. Y ahorita me acordé de él. Yo creo que así caminaba Jacob. Pero es un trato de Juanito. Es un trato. Si me estás escuchando, Juanito. ¿Amén? A pesar de que el cuerpo de muerte nos estorba, por eso es que tiene que ser desgastado. Dios produce todas las circunstancias para desgastarnos, al grado de que para algunos el nombre de Dios para desgastarnos es por ejemplo, en el caso de las mujeres, es su esposo, de los hombres es de su esposa, otros de sus hijos, otros de sus familiares, otros de sus padres, otros el nombre de Dios para desgastarlo es el pastor, son los ancianos, los diáconos, los hermanos de la iglesia, los compañeros del jale, del trabajo, el jefe, los empleados, si eres jefe, todo. Por eso dice, y sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Veamos cómo es que Dios pelea como hombre con nosotros, porque Él quiere acabar nuestra fuerza hasta tal grado que digamos, confío en ti, Señor. ¿No creían ustedes que Dios podía haber aniquilado a Jacob desde el principio? Desde que él empezó a luchar. Sin embargo, lo dejó que peleara con él hasta el alba, hasta rayar el alba. Y Jacob no quería rendirse. Sí, porque seguía, ¿no? Y dice que hasta que lo tocó. A veces necesitamos eso, hermano. Amén. Quiere decir entonces que soberanamente para esto nos puso Dios. Como decía el versículo 5, ¿no? Más el que nos hizo para esto mismo es Dios. ¿Quién podrá con Dios? ¿Quién podrá con Él? ¿Te vas para el sur? Ahí está. ¿Te vas para el norte? Allá está. ¿Te vas para el este? ¿Para el oeste? ¿Te vas a San Isidro del Estado? Utla, Oaxaca? Allá está. Para donde quiera que vayamos, allá está el trato del Señor. Versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que a nosotros nos van a juzgar. A nosotros nos van a juzgar si fuimos agradables a Dios mientras estuvimos en el cuerpo. Está hablando del cuerpo de Cristo y en tu cuerpo también, porque está bajo este contexto de que se está deshaciendo nuestro tabernáculo, ¿sí o no? Está hablando porque llevamos esa secuencia. Por eso tenemos que buscar, hermano,
ser agradables, ausentes del Señor. Estar ausentes es seguir viviendo todavía en este cuerpo. Tenemos que buscar ser agradables. No crean que vivir aquí en la tierra, en estos cuerpos mortales, se puede hacer, lo podemos hacerlo irresponsablemente, ser irresponsables. De aquí, de una vez nos advierten, porque a nosotros nos van a revestir, a nosotros nos van a dar un cuerpo glorificado, a nosotros nos van a transfigurar, pero para llegar a esa transfiguración tenemos que pasar por un proceso, el cual ya hablamos, de la reconciliación a la glorificación. Hay un desgaste. Por eso tenemos que gemir, tenemos que anhelar, tenemos que gemir con angustia y tenemos que confiar en Él. Amén. Dios nos hizo una nueva creación desde antes que viniéramos a vivir en la tierra. Ya en la tierra Él trata con nosotros porque Él quiere que lleguemos a hacer su justicia. Todos esos tratos nos van a llevar a hacer su justicia. Amén. Y para que nosotros podamos llegar a hacer la justicia de Dios, es por medio del segundo paso que dijimos. ¿Recuerdan que hablamos del primer paso? Es que Dios nos reconcilia, porque por eso pone de por medio de la cruz la muerte de Cristo, y ahí eso hace que nosotros seamos justificados y reconciliados, pero es con un propósito de llegarnos a la glorificación. Ese debe ser nuestro anhelo, nuestro deseo. Usted y yo no venimos aquí a perder el tiempo. Hay un propósito, hay un anhelo, que es ser la justicia de Dios, para que cuando Él en su venida nos glorifique, nos transfigure en nuestro cuerpo. ¿Verdad que estamos cansados de este cuerpo? ¿O usted está conforme? Hermano, si usted se va al espejo, qué bonito te ves, bien esbelto, bien. Estamos cansados porque queremos que esta llantita se acabe y no podemos. Mi esposa estaba riéndose hace rato, no sé si estaba riendo, pero me puse esta camisita y ya no me quedaba. Tuve que ir a jalarlo, estirarlo y sí me quedó, pero tuve que hacer eso. Sí. ¿Por qué? Porque en estos días le di rienda suelta a la carne. Comí pozole, masita de chivo, tamales. Todo eso comí, hermano, 2 tortillas grandotas. No, pues es que este cuerpo tiene deseos. A veces come uno ni tiene hambre, más porque hay un deseo, ¿sí o no? Entonces, hermanos, este cuerpo tiene que ser desgastado. O sea que cuando llegamos a hacer la justicia de Dios, cuando llegamos a ser las personas que le agradan, eso es ser la justicia de Dios en Cristo. Entonces nosotros estamos listos para ser juzgados y así no tendremos pérdidas en la venida del Señor. Porque dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pareciera amenaza, pero no es amenaza, sino que así es el programa. Fíjense cómo es el programa. Dios nos escoge, Dios nos crea en Cristo en la eternidad pasada. Pero dice que no era necesario que todos participáramos de carne y sangre, por eso Él nos pone en Adán, en el primer Adán. El primer Adán no es el primero, ¿verdad que no? Porque dice que el postero, el primero será el último y el postero será el primero. Entonces, el primer Adán, el primero es Cristo. Pero hay otro primer Adán que viene en esta tierra, el que nace en esta tierra es el primero, ¿verdad? Entonces en ese tenemos que pasar nosotros. ¿Me explico? Tenemos que pasar, tenemos que participar de los pecados y todo eso, y Dios nos llama. Porque Él quiere hacer algo de nosotros, porque yo me imagino que algo pasó, Él aprendió algo, porque se acuerdan que hubo uno que tenía sus vestiduras, se paseaba entre el huerto y había música cuando fue creado. ¿Se acuerdan? Estaba hablando de Lucifer. Y se acuerdan que dice, perfecto eras hasta que se halló maldad en ti. Entonces Dios dice, bueno, esto no me sirvió, ahora, yo no sé, así me lo imagino, perdónenme ustedes, pero así me imagino lo que pasó. Entonces dice Dios, voy a poner, estos no los va a poner así como Satanás porque se van a perder, porque ya vi cómo pasa, ¿no?
Esto lo va a poner que pasen primero en el primer Adán, que caigan hasta la tierra, a lo más vil, pero de ahí los voy a levantar para mostrarles mi misericordia. ¿No? Y por eso es que éramos enemigos de Él, nos reconcilia con un propósito de recuperar lo que nosotros habíamos perdido. Porque Él ya tenía todo hacia allá, pero tenía que pasar porque hay un propósito, es de avergonzar a su enemigo. Cada vez que nosotros vivimos ausentes del cuerpo, ausentes del Señor, pero le somos agradables, avergonzamos al enemigo de Dios. Pero cada vez que nosotros vivimos, no le somos agradables a Dios, hermano, avergonzamos el nombre de nuestro Dios. Por eso Él dice, ¿qué pasó con ustedes? Por eso el Señor dice, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe, hallará gente de fe. Y nosotros tenemos que decir, sí, Señor, yo hoy soy uno de ellos, confío en ti. No andamos por vista, por fe. Somos gente de fe, creemos, nos aferramos a lo que Dios quiso, lo que Dios programó, nos aferramos a ese plan, a ese programa y queremos serle agradables a Él. Amén. Serle agradable. Por eso, no crean ustedes que en esa tierra no vivimos, podemos vivir siendo irresponsables, hacer lo que queramos. No. Caminamos bajo juicio, bajo un juzgamiento. Leo este versículo y ya le paro aquí. 1 Corintios 11:32. 11:32. Mire lo que dice el 32. 1 Corintios 11:32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Verdad que Dios nos castiga cuando vivimos irresponsablemente la vida cristiana? Este versículo está bajo el contexto de la Santa Cena, que cuando tomamos la cena del Señor y si no nos examinamos a nosotros mismos, entonces caminaremos bajo juicio. Y por eso dice que nos enfriamos, aún nos podemos enfermar y aún podemos morir. Eso es el juicio. Hermanos, esto es serio lo que estoy hablando, porque si nosotros somos descuidados, porque lo que a veces nosotros hacemos cuando estamos con los hermanos nos portamos bien, o cuando estamos con los papás nos portamos bien, cuando estamos con la esposa, con los hijos nos portamos bien, pero ahí a veces damos rienda suelta a nuestra carne y creemos que nadie nos ve. Hermano, hay alguien que nos ve, porque no fuimos hechos para esa vida mundana. Sí es verdad, la primera parte de nuestra vida Él dice, está bien, piérdete, pero ahora ya te recuperé, te redimí, te reconcilié. Ahora por eso tenemos que gemir, porque fallamos, ¿sí o no? Ahora sí fallamos sin querer, porque el cristiano ahora peca ocasionalmente. De repente la fallan porque no queremos hacerlo, pero por causa de que traemos el cuerpo, la carne de pecado, eso nos jala a pecar. Por eso tenemos que gemir. Tenemos que anhelar ser revestidos. Tenemos, hermano, que hacer morir lo terrenal en nosotros. Todo el tiempo tenemos que decir, Señor, ayúdame. Confío en tus promesas. Confío en tu palabra. Sé que soy un hijo tuyo con un cuerpo glorificado. Tenemos aún declarar eso. Porque si declaramos nuestra condición, nuestra posición se vuelve nuestra condición. Pero si usted dice, yo creo que yo no voy a poder, ya mejor ni voy a la reunión. ¿Para qué? Sí. Y luego los familiares le echan porras a uno, tú eres el que cantas ahí, ¿sí o no? Tú eres el que cantas, el que diriges la alabanza y mira cómo eres. No, en vez de decir, hermano, hay que orar por los hermanos cuando vemos eso. Amén. Bueno, aquí lo voy a parar. Déjenme leer pues, porque no quiero irme sin leerles esto. Versículos 11 al 15. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres
pero a Dios les es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios. Fíjense lo que Dios dice de nosotros, estamos locos. Y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermano, aquí esto quería llegar nada más. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es constriñe? Controla, obliga, domina. Ese es el amor de Dios. Y pareciera que el pastor, el que funciona como pastor, los hermanos que estamos aquí, como que lo estamos obligando a ustedes. Hermanos, reunión, hermanos, vengan a la oración, hermanos, pareciera que ese es el amor de Dios. Porque el amor de Dios nos constriñe, nos controla, nos obliga, domina. Y viene del griego, sunejo, dice, que significa estrecho. Miren lo que Dios hace. Él lo constriñe a usted, Él me constriñe a mí. Por eso podemos decir que el cristiano tiene un itinerario. El cristiano tiene una ruta marcada. No podemos andar en cualquier ruta. No podemos salir del itinerario que Dios preparó. Porque cada vez que salimos del itinerario estamos perdiendo. No somos agradables delante de Dios. Nosotros los cristianos tenemos un camino angosto, un camino estrecho. Dios nos puso, hermano. Por eso no podemos hacer lo que queramos. Eso quiere decir lo que nos constriñe el amor. Que Dios no nos deja. Miren qué amor tan grande que Dios nos tiene. ¿Sabían ustedes que por la misericordia de Dios y por el amor de Dios que no nos hemos ido del camino? Y si salimos un poquito, Él nos regresa. Produce circunstancias. Aquí yo estoy delante de ustedes no porque yo soy alguien que siempre quiero estar. No, hermano, de repente quiere uno salirse, pero bendito sea Dios por su amor, por su misericordia. Haga un recuento. ¿Cuántas veces el diablo ha usado circunstancias para apartarnos del camino de Dios? Él también usa circunstancias. Usa cosas para apartarnos del camino de Dios. A los jóvenes especialmente y aún a los adultos. ¿Cuántas veces lo ha querido apartar el diablo del camino de Dios a usted? Pero el amor de Dios nos constriñe. El amor de Dios nos limita. El amor de Dios nos restringe. Nos impulsa, aún nos obliga para otra vez volver al camino y caminar ahí. Seguir ahí. Amén. Acuérdense eso, el amor de Cristo nos constriñe. Por eso, porque hay un programa, hay un propósito, hermanos. Por eso estamos aquí en esta hora. El amor de Cristo lo constriñó a usted para que viniera a este lugar. Amén. Y Él va a producir circunstancias. Va a haber pelea ahí en la casa. ¿Y para qué? Para que busques a Él. Para que busquemos a Él. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites tocarte. Gracias, Señor, porque tu amor nos constriñe. Y es por eso que no podemos salir del programa. Y si salimos, tú te encargas de regresarnos. Te pedimos en esta hora, Señor, que no desmayemos, sino que confiemos en ti, Señor. Pero que también gimamos, que seamos los que lloran, los que gimen, Señor, por ver la condición de nuestra carne, de nuestro cuerpo. Queremos ser hallados, vestidos y no desnudos. Revístenos de tu vida, revístenos de Cristo, Señor. Gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén.